Ya no quiero hablar fuerte porque me vaya a dar un aire. Sacratísimo Corazón de Jesús, no. Sí. Bueno, amigos, estamos aquí nuevamente en este cuarto módulo de tertulia nocturna y vespertina. Estábamos hablando del problema femenino que se está dando en todas partes del mundo, estos secuestros y desapariciones. Es probable que tengamos un promedio de 100 mujeres diarias que desaparecen en todo el mundo, y quiero mencionar lo que las noticias españolas hoy en la mañana estaban mencionando de una jovencita que salió, tomó el transporte y bueno, pues los familiares avisaron y la encontraron pues muerta en una barranca cerca de la comunidad donde vivía. El constituyente: pretende el PRI, PAN y PRD aprobar 88 millones para gastos de la constituyente. Nada más que hay un problema, no hay dinero para seguir trabajando en el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México. Proponen límites a marchas, gobierno plantean poner topes de gasto a la Asamblea del Distrito Federal y reducir el número de diputados locales. Grave error con todo ello, porque fue uno de los proyectos del presidente Enrique Peña Nieto, y la Suprema Corte de Justicia le quitó que iba a disminuir de 500 diputados a 400, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo: no, señor. Dejan solo a Mancera con su Constitución. Los más veteranos del PRI están aventando a la toalla, no están dispuestos a avalar. Y dice el autor Adrián Rueda: el bodio de la Constitución. Cuidado con lo que se dice con respecto a ello, porque evidentemente consideran que no debe haber en la Ciudad de México Constitución para que se siga medrando a través del federalismo. Constitución: rechazan proyecto. La Coparmex considera que la propuesta es confusa, inconsistente e incluso inconstitucional, dice la iniciativa privada. El proyecto es confuso e inconsistente. Coparmex: borrador de Constitución. Preocupa a senadores ocurrencias de diputados. Miguel Barbosa critica que se busque elevar la estimación del tipo de cambio frente al dólar para hacerle ejercer 51 mil millones de pesos para los diputados. El costo de las constituciones. Y vamos a pasar a uno de los temas que se dio la semana pasada, en donde hubo una manifestación el domingo pasado. Demandan mejores condiciones laborales. ¿Quiénes creen ustedes? Pues los médicos. Marchan en 4 estados. Y aquí tenemos que ver que en el Instituto Mexicano del Seguro Social fue asesinada la directora de compras de la institución. Durante la celebración del día reprocharon la falta de insumos de curación como alcohol y medicamentos, y resulta que se descubrió que uno de los encargados del almacén pues sacaba la medicina, las vendía, y cuando fue descubierto pues asesinó a la administradora. Y dice así: médicos de Chilpancingo llevaron a cabo un mitin para exigir mejoras en los derechos laborales. Personal del sector salud en el estado de Chiapas marchó en Tuxtla Gutiérrez para conmemorar el Día del Médico. Y dice así: festejó la Secretaría de Salud Federal con el ex rector José Narro y secretario de Salubridad durante la celebración del Día del Médico. Dice: piden a médicos no perder humanismo, la salud no es una mercancía. Instituto Mexicano del Seguro Social aumenta plazas para sus residentes. En defensa de la seguridad social se movilizan hoy. El movimiento Yo Soy Médico 17 informó que no participará en movilizaciones de hoy porque el próximo miércoles plantearían sus exigencias en San Lázaro. Trabajadores del sector salud protestan en 70 ciudades, piden respeto a derechos laborales y no satanizar a los médicos. Recuerden ustedes que en muchos momentos han sido acusados los médicos de negligencia porque muchas mujeres han dado parto en las afueras, en la calle, en los jardines, que no son atendidas en los centros de salud. Pide Narro reforzar valores de ética médica. El titular de la Secretaría de Salubridad y Asistencia felicita y reconoce la labor personal de la salud en su día. Y yo soy uno de ellos, porque a mí, de hecho, en un accidente que tuve hace unos 20 años, en un festival taurino, fui cornado por una vaquilla
y bueno, pues me salvaron la vida precisamente en una de las instituciones en el Estado de México a través de ello, y agradezco mucho y felicito a los médicos porque he tenido la oportunidad de estar en algunos hospitales, sobre todo con familiares, y he visto el abandono que se tiene con muchos de los enfermos, sobre todo cuando los familiares van y dejan en los hospitales a sus enfermos, los abandonan, los dejan ahí, hasta que solamente se les avisa que ya murió. Y tuve la oportunidad, si me permiten decirlo de una manera, apoyar las asistencias en los hospitales, les daba de desayunar, de comer y de cenar a los enfermos, puesto que no había quien los atendiera, nada más llegaban y les dejaban el desayuno, la comida y la cena, y ellos, muchos de ellos no podían atenderse. Médicos de Oaxaca emulan las protestas del magisterio. El ejército se ha desgastado, dice Andrés Manuel López Obrador, y aquí vemos pues de puercos, cerdos y marranos, los 7 magistrados, en donde los comentarios de Andrés Manuel dice que no van a servir más que al sistema, porque se está preparando ya de hecho la siguiente etapa por el gobierno federal en la sucesión presidencial. Cambio en el tribunal electo para los electoral, el tribunal electoral, dice, genera desacuerdos. Magistrados clave en la recreación de la democracia. Acusada de fraude la novia del vocero de Morena. Dice así, Andrés Manuel López Obrador pide favores para liberar a su novia. No es cierto, ¿eh? Diputados de Morena regresan sus automóviles. Devolución se debe a la política de austeridad del partido. Y vamos a pasar a algunos comentarios de las noticias internacionales, amigos, porque verdaderamente lo que estamos viendo de lo que está sucediendo en Venezuela, pues es muy delicado debido a que pues la gran propaganda que se está haciendo a nivel internacional. Nos dice el periódico La Jornada: aprueba el Congreso venezolano juicio político y penal a Maduro. Lo acusan de romper el hilo constitucional tras suspensión de firmas para el referendo. Bueno, lo que pasa es que en el referendo se descubrió que la ultraderecha de Venezuela había hecho falsificación de todos estos elementos. Claro que el pueblo, en la publicación de imágenes de lo que está sucediendo en Venezuela, le pido a mi productora que aquí estamos viendo algunos de estos elementos, amigos, para los que nos están viendo, y es precisamente, dice, Venezuela exige referéndum, vemos la reunión de todos aquellos, yo te revoco, eres ruina, fraude y muerte. Lo que quiero decir es lo siguiente: el presidente Maduro está defendiéndose con la Constitución en la mano, porque evidentemente está fluyendo mucho dinero por parte de Estados Unidos para que caiga la última etapa del chavismo a través de Maduro, y sobre todo que no hay alimentos en Venezuela. Pero señores, el presidente Maduro no es empresario. Un presidente debe de dirigir la administración de cómo se debe de trabajar en la estructura del Estado. El presidente Maduro no ha ocultado las medicinas ni los alimentos, esos son los empresarios, y sobre todo el sistema de represión que se tiene en la economía. Dice, el presidente ni se inmuta, podrán pagar 4 gritos en su rincón de amargura, de ahí no pasarán. Cabello recuerda que la asamblea está en desacato y califica el proceso de un absurdo. Oposición presiona con marcha hacia Palacio Presidencial, y es lo que estamos viendo aquí, y dice sí, no, y referendo revocatorio. El referendo revocatorio es una trampa que están haciendo, entre ellos los principales líderes de los que están presos en las cárceles venezolanas, porque están haciendo movimientos de intervención y desajuste en la política. Venezuela: avalan abrir juicio político. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, quiere enjuiciar a Nicolás Maduro con el presunto rompimiento del orden democrático y violación de los derechos humanos, mientras que el mandatario convocó a su gabinete para enfrentar a sus rivales políticos. Y lo único que está haciendo el presidente Maduro, evidentemente, pues es defenderse de la ultraderecha dirigida por los Estados Unidos, porque lo que quieren es el petróleo de Venezuela, que es uno de los más ricos del mundo, para beneficio de la seguridad nacional en los hidrocarburos para los Estados Unidos. Y ese problema lo tenemos con México, porque precisamente las reformas energéticas que se dieron, ahora resulta que van a correr a más de 11,000 petroleros en las zonas
porque se le van a dejar las manos libres a los empresarios extranjeros y a Inglaterra, Francia y Estados Unidos para que ellos traigan su propio personal. Por lo tanto, el presidente Enrique Peña Nieto pues nos ha mentido, porque dijo que íbamos a tener mayor trabajo con la reforma petrolera, y no es cierto. Por lo tanto, podemos aplicar el término de que cuando se levanta el presidente, pues ahora con las nuevas compañías, pues nos toca levantarse. El presidente no piensa en joder, pues ya nos jodió. Y es lo que está haciendo. Aquí vemos todos los elementos del movimiento en Venezuela, con toda la ultraderecha, que han programado en información a todos los venezolanos de que el presidente Maduro es el que tiene la culpa, y lo vemos aquí. Dice lo siguiente: toman tribuna e impiden discutir juicio político contra el presidente Maduro. Dice en la publicación, y tenemos la recopilación de la información de lo que está diciendo. Dice: más dinero y estrategias para conquistar el petróleo venezolano. Maduro saca al pueblo a las calles. Aquí vemos a algunos de ellos, los que están con camisetas rojas, que no vemos a ninguno de ellos, porque esta es la ultraderecha, convocada por precisamente la oposición en Venezuela. Chavistas convocados por el gobernante Partido Socialista marcharon en Caracas. Aseguran que opositores no creen en la democracia y los obligan a respetar la Constitución de Venezuela. Y ellos están arguyendo que hay un golpe de Estado. Yo no he podido encontrar cuál es el elemento del golpe de Estado que se está proponiendo por parte de la... Aquí tenemos a los principales líderes que, viéndolo bien, son los que consideramos que son los traidores a Venezuela, porque este señor que está aquí, Enrique Capriles, hizo una lucha contra el presidente Hugo Chávez y fue derrotado en las propuestas. Y aquí estamos viendo los llamados principios de justicia. Gracias, Alejandra, que nos estás presentando estos elementos. Y dice: Parlamento impulsa la destitución de Maduro por corrupto burócrata. ¿Corrupto burócrata? No, yo no he encontrado los elementos de corrupción en ninguna de las lecturas, y miren ustedes lo que se tiene de periódicos en estos momentos. Dice Vladimir Padrino, ministro de Defensa: sorprende que los diputados que aprobaron este acuerdo acudan a instancias internacionales solicitando su intervención en asuntos que solo le competen a los venezolanos. Y por ahí hubo una propuesta en un noticiero donde un venezolano dijo: es necesario que los Estados Unidos intervenga para salvar a Venezuela. A mí me parece es un elemento de traición, como lo están haciendo Capriles y todo este grupo. Este señor que es el presidente de la Asamblea, para mí en lo personal, el día que tomó posesión dio órdenes de que los cuadros de Simón Bolívar y de Hugo Chávez fueran retirados del Congreso. Por lo tanto, entramos en un derecho por parte de los Estados Unidos. Todos los que están aquí presentes considero que son, y si me permiten decirlo, son traidores a la estructura de Venezuela, porque están dispuestos a entregar todo. Y aquí tenemos, dice: escalada de hostigamiento de Maduro enciende a la oposición, convocan la toma de Venezuela el miércoles. Enrique Capriles está invitando a los venezolanos a una revolución donde quieren quitar el gobierno de Venezuela, acusando al presidente Maduro. Y dice: Parlamento aprueba juicio contra Maduro. El presidente convoca una reunión de todos los poderes. El ejército reitera su lealtad condicional al chavismo. Esto es lo que está publicando el periódico El Universal, como lo estamos viendo en las fotografías hacia el exterior. Y vemos estos elementos para nosotros importantes de lo que está sucediendo. Nosotros no hemos encontrado en las lecturas, tanto en los noticieros de CNN, en las publicaciones a nivel internacional, porque la gente habla diciendo que el presidente Maduro va a ser enjuiciado por traidor y por golpe de Estado. Hasta este momento, en lo que yo he leído, no encuentro el elemento de golpe de Estado, sobre todo porque el presidente Maduro fue a hablar con Putin, fue a hablar con el Papa, para saber que se haga un reajuste del petróleo. El presidente Maduro, de acuerdo a lo que se dijo el día de ayer, que le aumentó el 40% de los sueldos, evidentemente de la extracción del petróleo, que lo está repartiendo en el pueblo, que es parte de la revolución bolivariana,
Todos los presidentes tienen que servir al pueblo. Muchos de los gobiernos del mundo sirven para los grandes empresarios. El ejemplo lo tenemos en México, en donde los empresarios están recibiendo el beneficio de las reformas estructurales y de la reforma petrolera. En España lo estamos viendo con la toma en donde el presidente Rajoy pues está nuevamente tomando el mando. Probablemente el sábado va a ser nuevamente elegido presidente, pero todos los líderes de opinión y todos los líderes de partidos están en contra de Maduro, en contra del PSOE en España con Rajoy. Este es un elemento interesante, perdón que me equivoqué al hablar del presidente Maduro, que además en España no lo quieren, y no lo quieren sobre todo por ayer en la Asamblea Nacional y en la Cámara Baja en España hablaron en contra de Podemos, de sus líderes, pero la propia estructura legislativa en España los ha exculpado. Y la presidenta de la Asamblea de la Cámara Baja no permitió que hiciera réplica Pablo Iglesias, y todos se salieron de la estructura de la Cámara Baja. Bueno, amigos, ya me exalté, pero lo importante es que los periódicos nos están diciendo la verdad, y nos están diciendo todos los periodistas lo que está sucediendo en el mundo, y aquí estamos viendo cómo el presidente Maduro está luchando por conservar la revolución bolivariana en contra del imperialismo norteamericano, con todos sus secuaces que han tomado equivocadamente con la votación del propio pueblo venezolano. Quieren destruir para entregarle el petróleo a los norteamericanos. Bueno, amigos, nos vemos. Agradezco mucho a Alejandra de la Cruz, quien me ha apoyado en imágenes a través de tertulia vespertina y nocturna. Solamente les podemos decir, nos vemos el próximo viernes. Esperemos tener aquí una reunión muy interesante con psicólogos para seguir hablando no solamente de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Venezuela, porque vamos a hacer un análisis de imagen de lo que está sucediendo a través de psicólogos invitados para este programa. Gracias, amigos, les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Nos vemos el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde en tertulia vespertina y nocturna. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, les dice hasta la próxima. Para la próxima, Ale, me dices así, porque me estoy exaltando. Es que me da coraje, estos hijos de perra.